La palabra de Dios se la lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Puede tomar asiento. Amén. ¿Cuál es el título que su Biblia tiene? El pecado de Nadab y Abiú. El mío tiene fuego extraño. Así que este es el título o el tema de la predicación en esta noche. Fuego extraño. Discúlpenme un momento. Fuego extraño. El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia. Fue escrito por Moisés, para los que saben, para los que no, fue escrito por Moisés. Y es el libro cuyo nombre deriva de uno de los hijos de Jacob, Leví. Y es que eran los levitas los encargados de todo lo que tenía que ver con el tabernáculo y todo lo que tenía que ver con el templo posteriormente. Eran los únicos consagrados y separados por Dios para hacerse cargo de todo lo que tenía que ver con los utensilios y con el mobiliario del templo, de la adoración a Dios y de todo lo que tenía que ver en la forma en la que se acercaban a Dios. Este libro de Levíticos a simple vista parece aburrido. Para los que lo han leído, para los que no, les aviso. Como muy aburrido. Tiene muchas leyes. Habla sobre las leyes del sacerdocio, habla sobre las leyes del holocausto, habla sobre las leyes del sacrificio, cosas que deben hacer, cosas que no deben hacer, en fin, aburrido para algunos. Pero un libro que en extremo es importante. ¿Por qué? Porque este libro Dios manda estatutos, ordenanzas, reglas y mandamientos para el pueblo de Israel en la correcta adoración a Dios. Es decir, que el pueblo de Israel no podía acercarse a adorar a Dios, a alabar a Dios, a presentar sacrificio a Dios cuando ellos querían, ni como ellos querían, ni de la forma en que ellos querían, sino como Dios se los mandaba de forma estricta. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces este libro es en extremo importante porque nos enseña a nosotros la forma correcta de acercarnos a Dios. Dentro de tantas leyes que hoy en día nos parecen absurdas, dentro de tantos mandamientos que a veces no entendemos, nos encontramos con esta historia de estos dos jóvenes, Nadab y Abiú. Yo asumo que eran jóvenes, la Biblia no dice la edad que tenían, pero no se casaron ni tuvieron hijos, así que yo asumo que eran jóvenes. Estos dos jóvenes sacerdotes no eran cualquier jóvenes, eran sobrinos de Moisés. Yo creo que aquí todos saben quién es Moisés, hasta por las películas, ¿no? Las películas de ese hombre que sacó todo ese pueblo de Egipto, que dieron tantas plagas, las películas donde van cruzando por el desierto y se abre el mar por la mitad, ¿amén? Para los amigos que nos visitan, no tienen idea, pues ya los encamino. ¿Quién es Moisés? El que sale en las películas, el de las plagas de sangre, que el río se convirtió en sangre, y las ranas y los piojos y todas estas vainas, y cuando salen de Egipto y van por el desierto y los persigue el faraón con todos sus carros, se abre de pronto el mar. Ese es Moisés, para que tengan una idea, amén. El pueblo de Dios pues sabe perfectamente quién es Moisés. Entonces, estos jóvenes eran sobrinos de este hombre, de Moisés, y eran hijos del sumo sacerdote de Israel. O sea que no eran cualquier cosa. En aquel tiempo el pueblo de Israel estaba dividido en el sumo sacerdote, levitas y el pueblo. Es decir, que estos hombres eran hijos del líder espiritual o religioso más importante dentro del pueblo de Israel. Porque el sumo sacerdote era el representante del pueblo ante Dios. Era el que una vez al año se acercaba al lugar santísimo a ofrecer sacrificio. Y nadie más podía entrar que el sumo sacerdote. Entonces vemos en esta historia narrada por Moisés, vuelvo a leer el versículo 1, y me dice que estos varones, Nadab y Abiú, hijos de Aarón,
Tomaron cada uno su incensario. ¿Qué era un incensario? No sé si usted ha visto en esas películas de los curas, de los papas, en donde llevan una cosa grande que sale humo, un aparato que sale humo y que lo echan así para santificar. Eso es un incensario. No lo inventó la Iglesia Católica. Lo dio Dios a Moisés. Eso es un incensario. Entonces estos hombres cogieron su incensario cada uno y pusieron en ellos fuego, sobre cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. ¿Qué será ese fuego extraño? Una versión más actualizada, con un lenguaje más comprensible, no lo cataloga como fuego extraño, sino que le dice un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Jehová no se lo había mandado. Es decir, estos hombres deliberadamente, porque ellos quisieron, porque así les dio la gana, se ofrecieron, se metieron al templo y ofrecieron a Dios algo que Dios no les había pedido. Ellos se fueron porque ellos quisieron, pero Dios jamás se los pidió. ¿Y qué pasa en el versículo 2? Inmediatamente salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Es decir, usted se presenta aquí sin que Dios se lo haya pedido y enseguida lo mata. Le manda fuego del cielo, literal. No es analogía, no es parábola, es literal. Los mató. Y usted dirá, es muy extremista eso. Este Dios del Antiguo Testamento no me gusta, porque la Biblia me dice que Dios es un Dios de amor. Y sí, Dios es un Dios de amor. Porque la Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera Él amó Dios al mundo. De tal manera significa un amor, un amor que nunca se ha visto. Un amor que su papá no le tiene, un amor que su mamá no le tiene, un amor que su esposo no le tiene, un amor que su novio no le tiene, un amor que su esposa no le tiene, un amor que su amigo no le tiene. El amor que solo Dios tiene por usted. Tanto así amó Dios al mundo, lo amó usted y me amó a mí, que Él envió a su Hijo, a su único, a su amado, para que muera en el madero por usted y por mí. Ese amor tan grande es el que Dios le tiene a usted y a mí. Entonces, Dios no es malo y el Dios del Antiguo Testamento no es diferente a Dios del Nuevo, es el mismo. Dios es bueno, es muy bueno. Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y la gente en el mundo dice, no, la Biblia dice que Dios es un Dios de amor y Dios no manda a nadie al infierno. Y es cierto, Dios no manda a nadie al infierno. La gente se va solita. Porque tendiendo entre un Dios que es bueno, entre un Dios que es santo, entre un Dios que es bondadoso, entre un Dios que es misericordioso, entre un Dios que se despojó de su Hijo para que muera por usted y por mí, aún así nosotros decidimos irnos por lo malo. Aún así nosotros, a pesar de todo eso, decidimos dejarlo Él al lado porque todavía no queremos y seguimos en lo que no debemos seguir. Entonces Dios sí es bueno, nosotros somos los malos. Nosotros somos los que teniendo ese Dios bondadoso elegimos otro camino y no lo elegimos a Él. Entonces Dios sí es amor, pero también es fuego consumidor. Él es tardo para la ira, pero que sea tardo para la ira no significa que nunca vaya a llegar. Tarde o temprano va a venir. Y entonces ahí es que no le gusta al hombre, porque solo cree que Dios es un Dios de amor. No, es bueno y es amor, pero Él ya le dio al mundo lo que el mundo le necesitaba y el mundo lo aborreció. Y el mundo lo despreció y hasta hoy en día sigue el mundo despreciando aquel sacrificio que el Mesías hizo hace 2000 años atrás. Y solo lo recordamos cada Semana Santa. Recordamos que Jesús murió y lo tenemos ahí muerto. Y Él hace rato que resucitó. Y Él ya no es chiquito, Él ya es grande. Él ya no está muerto, Él está vivo. Y dice la Biblia que está sentado a la diestra del Dios Padre. Amén. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Dale un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Entonces usted se preguntará, ¿qué fue eso tan terrible que hicieron estos jóvenes que Dios los mató? Ellos ni se enteraron que Dios los mató. No tuvieron tiempo de pedirle por qué ni de disculparse. No, enseguida los mató. ¿Qué hicieron estos jóvenes que desagradó tanto a Dios que ni siquiera le dio tiempo a respirar porque lo mató de una? ¿Qué fue eso? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Dice, vuelvo a leer el versículo 1, que ellos ofrecieron fuego extraño.
Entonces, ¿qué era ese fuego extraño? ¿Qué significa ese fuego extraño? ¿En qué se traduce hoy en día ese fuego extraño que ellos ofrecieron a Jehová? Bueno, hay muchas hipótesis. Los teólogos y los estudiosos más grandes no encuentran una razón exacta por la cual Dios pudo haberlos matado a estos jóvenes. La Biblia no lo describe con seguridad ni con certeza, pero da ciertos detalles de los que pudo llevar a Dios a matar a estos jóvenes. Entonces, Levíticos 10, versículo 3 dice, ahí mismo donde estamos: entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acerquen, los que acudan a mí, los que vengan a mí, los que se presenten a mí, tienen que estar santificados. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Qué quiere decir con eso? Que tal vez estos varones no estaban santificados cuando se presentaron delante de Dios. Que tal vez estos varones no glorificaron a Dios cuando se presentaron. Buscaban su propia gloria, buscaban su propio reconocimiento. Querían recrear lo mismo que Aarón había recreado en el capítulo 9, que usted en su casa lo puede leer, cuando salió del fuego del cielo y consumió el holocausto. Ellos querían hacer algo por su propia cuenta para ser reconocidos por su propia cuenta. Y no glorificaron a Dios, porque la Biblia dice que el que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Y nosotros no estamos aquí para buscar nuestra propia gloria, sino para buscar la gloria de aquel que vino y murió por nosotros en la cruz. Entonces, presumiblemente, esas fueron las dos graves faltas que estos jóvenes cometieron. No presentarse santificados delante de Dios, porque Dios es santo. Y la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Y ser santo no significa que no pequemos. Al contrario, ser cristiano no significa que somos perfectos. Al contrario, somos imperfectos, somos pecadores. Cada día fallamos, cada día pecamos, pero el pecado no se enseñorea de nosotros. Ya no vivimos del pecado. Fallamos porque somos imperfectos, pero con falla, con imperfecciones, con pecado y con lucha, seguimos adorando al Rey de Reyes. Eso es ser cristiano. No somos perfectos. En el mundo dicen, no, esos cristianos mentirosos, esos cristianos locos, no, somos locos, sí. A veces nos ven saltando como rana en sartén caliente, pero así somos. Eso es lo que el mundo a veces no entiende. Pero cuando usted le dé la puerta, le dé la cabida a Dios, al Espíritu, y sienta eso, entonces ya no va a decir somos locos. Ya va a entender lo que está pasando, que tal vez ahora no entiende, y que a usted, amigo que nos visita, se le hace como que ¿qué está pasando aquí? Yo no entiendo. ¿Qué es esto? ¿A dónde me vine a meter? No, tranquilo, no estamos locos. Todos aquí estamos en sano juicio. Todos aquí somos llevados por el Espíritu Santo. Y eso que usted vio es eso. Amén. Entonces, ¿qué representa el fuego en la Biblia? ¿Qué representa? Bueno, el fuego representa muchas cosas. Entre esos, la primera, la presencia de Dios. ¿Dónde? Éxodo capítulo 3, versículo 1. En la zarza, amén. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Leo y dice, Éxodo 3, 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Literal, la zarza es un arbusto, un árbol, algo ahí que parece que ya está seco, pero que ahí está. Y el Señor se le aparece a Moisés en medio de esa zarza como fuego. La presencia de Dios representa el fuego. La zarza, que el ángel de Jehová se le presentó a Moisés. ¿Qué más? Representa el fuego. Juicio divino. ¿Cuándo? ¿Cuándo, iglesia? Cuando el Señor destruyó a Sodoma y Gomorra. En el libro del Génesis, capítulo 19, versículo 24. La historia de Sodoma y Gomorra, la ciudad que estaba perdida, la ciudad que
No había nada bueno ahí, el Señor mandó fuego del cielo literal y cayó, para que me crean. 19, Éxodo 19, perdón, Génesis capítulo 19, versículo 24. Génesis capítulo 19, versículo 24. Yo me confundo los capítulos con los versículos, pero yo sé que usted me entiende. Génesis capítulo 19, versículo 24 dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Literal, los borró del mapa. Tampoco es ciencia ficción, no es película de Hollywood, es en serio. Destruyó, desapareció, arrasó con aquella ciudad y con todo lo que había ahí. ¿Por qué? Porque esta ciudad estaba como estamos hoy en día en el mundo. Así lo dijo Jesús. Porque los últimos tiempos serán como Sodoma y Gomorra. ¿Cómo? En pecado, en lascivia, en lujuria, en fornicación, en adulterio, en pornografía, en masturbación, en asesinato, en esto, en lo otro y en aquello. Así se encontraba Sodoma y Gomorra y por eso Dios mandó el fuego y los mató. ¿Dónde más vemos juicio divino? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y esto es para el futuro. Esto es algo que se va a cumplir en el futuro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora, lo que vemos en este momento, están reservados por la misma palabra, guardados ¿para qué? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué dice la gente en el mundo? No, si desde que mi abuelo vivía dicen que Cristo viene. Y ya mi abuelo se murió, ya mismo se muere mi mamá y Cristo no viene. ¿Sí o no? Porque a mí me lo han dicho. No, si ustedes vienen predicando hace años que Cristo viene y yo no veo que vienen a ustedes, son es mentirosos. Yo los veo bien ahí. Y hasta te mueres y Cristo no viene. ¿Sí o no? Así que dicen. ¿Y qué dice el versículo 9? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con usted y para conmigo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la razón por la que aún no ha venido, para que usted alcance a entrar todavía por la puerta angosta, por la puerta estrechita, por la que no todos pasan, por la puerta que es difícil, pero la que lleva a la salvación. Por eso aún no ha venido, por eso aún ha retardado su venida, pero no se ha olvidado, tarde o temprano va a venir, y cuando ya nos haya llevado, el mundo dirá, se fue la cizaña y se quedó el trigo. No, es al revés, nos fuimos al trigo y se quedó la cizaña, pero entonces ya va a ser tarde. ¿Qué dicen? La vacuna del COVID es la solución para los problemas. Se vacuna a toda la población de Guayaquil y todo el Ecuador y otra vez podemos regresar a nuestras vidas normales como si nunca hubiera pasado. Y vienen tiempos mejores y vamos a restaurar la economía y vamos a crear empleos, parezco político, y vamos a crear carreteras y vamos a construir escuelas y va a haber más trabajo y más empleo como Nebot. Más. Mentira. La Biblia dice que vendrán tiempos de aflicción, de angustia, de lloro, de crujir de dientes, cuando no lo hubo antes, ni lo habrá. Pero el mundo bien creído que se vienen tiempos mejores. Y no, se vienen tiempos peores. Y usted dirá, los hermanitos son fatalistas. En todos lados ven demonios. Ellos ya creen que a cada rato se acaba el mundo. No, pero sí va a pasar. Y cuando eso pase, usted se va a acordar de mí. Usted se va a acordar, esta es la hermanita, esa flaquita que predicó ahí. Ahí se va a acordar. ¿Cuándo se va a acordar? Cuando usted ve en las noticias que digan esto.
Millones de personas en el mundo desaparecieron. Se fueron los loquitos. No aparecen dónde están, se llevaron los extraterrestres. Entonces ahí usted va a ver esta noticia y se va a acordar de mí. No le estoy amenazando, tranquilo, le estoy diciendo lo que va a pasar. No porque sea divina ni bruja, sino porque la Biblia así lo dice. Entonces ahí usted va a decir, si era cierto. Y le doy un consejo, no se deje marcar por la bestia, porque si no está perdido. Y le doy otro consejo, si no se deja marcar, también está perdido, pero se va al cielo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un aplauso al que vive por los siglos de los siglos, amén. Entonces regreso, eso fue un paréntesis. ¿Qué más representa el fuego? El fuego representa la palabra de Dios. ¿Dónde dice eso? Jeremías capítulo 23, versículo 29. Jeremías capítulo 23, versículo 29. Dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces aquí vemos que la palabra de Dios también es como el fuego. También es un martillo. También es una espada de doble filo que penetra, dice la Biblia, hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas y discierne los pensamientos y ¿qué? Y las intenciones del corazón. Amén. ¿Qué más representa el fuego en la Biblia? El Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo 3. Hechos capítulo 2, versículo 3 dice, leo desde el 1, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Entonces, habiendo hecho la introducción de la predicación, ahora sí vamos a entrar a tema. Tranquilo, es una bromita para que se rían. Entonces regresemos a Levítico 10. Regresemos a Levítico 10. Y vamos a ver, regresemos a Levítico 10. Y vamos a ver entonces las posibles causas por las que Dios mató a estos hombres según los teólogos. La primera es que estaban borrachos. Estos hombres habían bebido demasiado vino y estaban borrachos, y así borrachos se presentaron ante Dios a ofrecer sacrificio. Es decir, no estaban ni santificados y borrachos tampoco glorificaron a Dios, como lo que vimos en el versículo 3. Habían bebido tanto que eso les llevó a hacer algo que no tenían que hacer. Es que el alcohol, mi hermano y mi amigo que nos visiten esta noche, es algo que lleva al hombre a hacer cosas que en su sano juicio no haría, o no me lo va a negar. Amén. Yo sé lo que le estoy hablando. El alcohol lleva al hombre a hacer cosas que en su sano juicio no haría, porque el alcohol es un desinhibidor. ¿Qué significa esto? Inhibe todas nuestras emociones, todos nuestros pensamientos, nos nubla la mente, nos nubla la conciencia, y es así que cuando estamos borrachos es que ocurren los adulterios, las fornicaciones, las violaciones, fuman otras sustancias que no tienen que fumar. Cuando está borracho es que el hombre le pega a la mujer y la mujer le pega al hombre. Y así sucesivamente, ¿o no? Le cuento un testimonio. En una ocasión, antes yo de venir a los pies de Cristo, yo estaba en una fiesta, amén. Me había ido fuera de Guayaquil, era la despedida, se jubilaba un médico, profesor que nos daba clase, se jubilaba y le hicimos una fiesta de despedida. Él tenía una finquita bien bonita, por allá por Pedro Carbo, creo, no recuerdo, fuera de Guayaquil. Entonces nosotros fuimos para allá a hacer la despedida del doctor, porque ya no nos iba a dar más cátedra, más clases
ginecología, me acuerdo que nos daba. Y como usted sabe o se imagina, allá había de todo. Allá había de todo. Todo el alcohol que usted se puede imaginar. Amén. Y como yo no tengo carro, pues no tenía carro ni tengo tampoco, yo fui con unos amigos que sí tenían carro. Y obviamente todos ahí, como era ley en aquel tiempo, pues bebimos. Todos estábamos, pero como mosquitos con insecticida, arrastrando. Y yo tenía que regresarme a Guayaquil, porque si no me mataban. Me botaban de la casa. Yo tenía que regresarme como sea a mi casa. Entonces, todos estábamos, pero como trapeador. Y tenemos que regresarnos a Guayaquil. ¿Y cuál fue, discúlpeme la palabra, la estupidez más grande que yo pude haber cometido? Es que la persona que nos trajo manejando estaba, pero más borracho que el alcohol, sí. Ese vino manejando de regreso. ¿Y sabe cómo veníamos? Así venía el carro. Desde Pedro Carbo hasta mi casa. Porque me dejaron en la puerta de mi casa. ¿Cómo llegué? No sé. ¿Cómo no me maté? Tampoco sé. Bueno, sí sé. Dios me tenía reservada para estar aquí parada hablándole a usted. ¿Cómo no nos pasó nada? El ángel de Jehová que creo yo acampaba a mi alrededor guardándome. ¿Cómo llegué viva? Solo Dios lo sabe, pero aquí estoy. Entonces, cuando uno está borracho, sí comete la mayor estupidez de la vida cuando está bajo los efectos del alcohol. Eso y muchas otras, pues que nos pasaríamos aquí toda la noche contándole las historias, pero solamente le voy a contar una para que usted se haga una idea. Entonces, estos hombres, llevados por el alcohol, se presentaron así porque ellos quisieron, porque a ellos les dio la gana ante la presencia de Dios. Ni le santificaron, ni se santificaron, ni le glorificaron. Entonces Dios los mató. Drástico. Pero Dios tenía que sentar un precedente en el culto de su pueblo. Entonces, ¿cuál es la otra razón por la que presumiblemente Dios los pudo haber matado a estos hombres? Fue que ofrecieron sacrificios fuera del tiempo. No se podían presentar cuando les daba la gana. No se podían presentar al templo cuando querían. No se podían presentar al templo porque se despertaron de buen humor y querían hacerlo. No. Había un horario, había un día determinado con las reglas, con los estatutos y con las ordenanzas que Dios les había impuesto. Ellos no podían hacer nada porque sí. Todo estaba bajo el mando y la soberanía del Señor Jesús, del Señor Jehová Jesús. Los tres son, el Padre y el Espíritu Santo son uno solo, en tres personas distintas. Amén. Está como difícil de entender, pero así es. Entonces, no se podían presentar cuando querían, sino cuando era que tenían que presentarse. Y ni siquiera ellos, sino el sumo sacerdote al lugar santísimo. Entonces, esa falta, esa grave falta, les llevó a que Dios los matara. ¿Cuál es la otra presumible razón que los teólogos dicen? La otra razón fue la irreverencia de estos hombres. ¿En qué sentido? En el sentido de que presentaron un incienso que Dios no les mandó. Un incienso que no estaba estipulado en la ley. Presentaron un fuego que no era del altar. Presentaron un fuego que ellos encendieron por ahí. Entonces Dios los mató. Vamos a ver lo que nos dice Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30, versículo 9. Éxodo capítulo 30, versículo 9 dice: no ofreceréis sobre él a Jehová incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. ¿Qué es libación? Líquidos, vino, aceite, algunas veces leche, etc. Vamos a ver en ese mismo capítulo, el versículo 34. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas. Estacte es una especie que tiene olor dulce. Y uña aromática
y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello, el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. Como este incienso que harás, no haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro incienso como este, solo para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Es decir, ellos estaban advertidos. Ellos no eran que no sabían. Ellos sabían la correcta forma de presentarse a Dios. Ellos sabían la forma correcta y el preciso momento en el que debían venir y ofrecer adoración y alabanza a Dios. No podían hacerlo en el tiempo que ellos querían. ¿Qué dice Juan capítulo 4, versículo 23? Y ya voy terminando porque ya sé que me están viendo medio raro. Juan capítulo 4, su cara los delata. Su cara me avisa que ya es tarde. Y el reloj también, dice la hermana Gloria. Juan capítulo 4, versículo 23. Dice: mas la hora viene y ahora es. ¿Cuándo qué? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No como yo quiero, no como yo pienso, no como yo creo, no como yo me imagino, en espíritu, en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Él no busca simpatizantes del Evangelio. Él no busca a alguien que crea que debe hacerse las cosas como esa persona piensa o lo imagina, sino como Él lo demanda en su palabra. Y ese fue el grave error de Nadab y Abiú. Creer que debían presentarse, ofrecer sacrificio y alabanza a Dios de la forma en que ellos creían y no de la forma en la que Dios les había mandado. Y ese es el grave error que el pueblo de Dios comete hoy en día. Presentarse delante de Dios como nosotros queremos presentarnos, a la hora que nosotros queremos presentarnos, como nosotros creemos que debemos presentarnos y como se nos da nuestra regalada gana presentarnos. Y no como el Padre quiere que nos presentemos. Se fueron. Vino Cristo y me quedé para ponerme a llorar. Denle un aplauso al Señor. La pregunta esta noche es: ¿qué le estamos ofreciendo a Dios? ¿Estamos presentándonos ante Dios con un fuego extraño? ¿Estamos presentándonos ante Dios de la forma en la que queremos o de la forma en la que Él nos pide y nos manda? Yo quiero servir a Dios, pero como yo creo, como yo pienso, como yo me imagino, no como Él quiere, no como Él piensa y no como Él se imagina. La iglesia hoy en día, y estoy hablando de la iglesia, está viviendo tiempos cual nunca antes se habían visto. Tiempos difíciles, y no es nuevo, porque el apóstol Pablo le dice: en los últimos tiempos vendrán la apostasía y sufrirán la sana doctrina. Dice la Biblia en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Ya estoy cerrando, tranquilo. 2 de Timoteo, capítulo 4. Se me perdió Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, ¿qué? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. La iglesia hoy en día se ha dejado llevar por los sentimientos. La iglesia hoy en día lastimosamente se ha dejado llevar por las emociones. Estamos viendo en los púlpitos que la gente, los ministros, presentan ante Dios fuego extraño. ¿Qué quiero decir con esto? Fuego que Dios no mandó, fuego que Dios no pidió. Estamos viendo que la gente, los hermanos, los cristianos, buscan prédicas motivacionales. ¿Como cuáles? Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, tú vas a ser un gran ministro, tú vas a ser un gran evangelista, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Y no se le está hablando al pueblo del pecado. Y no se le enseña al pueblo a vivir en santidad. Y no se lo prepara al pueblo para el arrebatamiento, pero tampoco se lo prepara para quedarse. Es decir, no está preparado para irse y tampoco está preparado para quedarse porque simplemente no sabe lo que va a venir. Porque buscamos prédicas que nos levanten el ego, porque buscamos prédicas que nos levanten el ánimo, porque buscamos prédicas que nos motiven. Y déjeme decirle que la motivación dura 1 o 2 días, pero lo que perdura es la fe. Debemos de buscar la fe, porque por fe andamos y no por vista. Debemos de buscar la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque no estamos aquí porque somos buenos, ni porque somos bonitos, ni porque lo merecemos. No estamos aquí por lo que somos, sino a pesar de lo que nosotros somos. Porque malos somos, pecadores somos, imperfectos somos. Pero a pesar de todo eso, Dios ha tenido misericordia y nos tiene aquí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor, no me lo dé a mí. Entonces, cuando un predicador comienza a predicar fuerte en el púlpito, ¿qué dice la iglesia? Ese predicador no tiene amor. Ese predicador no está predicando con amor. Y la Biblia ahí me dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo. Y Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, ¿qué decía? Él le decía: fariseitos, por favor, acudan al arrepentimiento. Fariseitos, por favor, tengan la amabilidad de venir. Escúchenme, háganme caso. ¿Qué le decía él? Hipócritas. ¿Qué más le decía? Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre quieren hacer. ¿Qué decía Juan el Bautista? Cuando los fariseos se venían a bautizar donde él estaba. Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Así predicaba Jesús. Pero hoy en día el predicador está mal. No tiene amor. Le falta humildad. El predicador es orgulloso. Y sí, de todo padecemos. Somos altivos, somos orgullosos, pero cada día tratamos de que Dios nos baje todo eso y poder servirle a Él. He estado pasando por un tiempo muy difícil y hablando con alguien, decía esta persona que tenía una crisis existencial. Y yo decía, si el pastor nos escucha, nos pone en disciplina 1 año, porque no es crisis existencial, es crisis espiritual. Y ya he tenido tiempos, días, semanas en los que ni siquiera he podido leer la Biblia, en lo que le he pedido al Señor que me dé un tema y Él no me lo daba. Y Él hace 2 días me dice: ¿cómo te lo voy a dar si no estás orando? Y es cierto, no está orando. Y yo le escribo al pastor para pasar el orden del culto ayer y le envío el nombre de personas que podían participar y él me dice: quítame a este predicador y ponme a otro. Y yo le digo: ¿podemos usar a este predicador? Y él me dice: ¿y por qué mejor no usamos a la hermana Priscila? Yo me llamo Priscila, para los que no saben. Yo no he querido predicar este tiempo porque no me sentía apta, porque el diablo ha estado poniendo pensamientos y sentimientos que no eran buenos, porque el diablo es experto para poner maquinaciones en la mente, porque ha estado recordando constantemente mi pasado y diciéndome que yo era esto y que yo era lo otro y que yo nunca puedo pararme acá adelante porque no soy digna de hacerlo y de hacer esto y de hacer lo otro. ¿Y por qué viene eso?
Porque he descuidado la búsqueda de Dios. Porque he dejado de orar. Y como consecuencia de eso no puedo escudriñar la Biblia. Y como consecuencia de eso viene el desánimo y parecemos, como yo digo, mosquitos con insecticida. Entonces, ¿qué Dios quiere decir hoy en esta noche? Que consideremos qué clase de fuego estamos presentando al Señor. Si es un fuego extraño o es un fuego que Él manda. O es como Él nos está pidiendo o como nosotros creemos que debemos presentarnos. Póngase de pie, esta ha sido la posición de la palabra en esta noche. Amén. Voy a estar orando, ya para que no me miren mal. Padre eterno que estás en el cielo, Señor mi Dios amado,